tal amigos? Espero se encuentren muy bien al igual que yo. Y bueno, si es la primera vez que visitas el canal me presento, mi nombre es Adolfo Serna y el día de hoy tengo para ti un efecto de magia revelado completamente increíble. De verdad no hay otra definición para este truco de magia y no solamente por el efecto sino también por la escenografía, por el ambiente, las olas, el mar. Fue muy bonito grabar este efecto, así que bueno, sin más que decir, ponte cómodo para disfrutar, aprender y sorprender a los demás. Ya que tengamos nuestras 4 reinas listas, también debemos ser conscientes de las 3 técnicas que vamos a emplear en esta ocasión. La primera consiste en una técnica para voltear cartas de una manera muy discreta. La segunda será un double lift, que si tú ya eres seguidor del canal antiguo deberás saber esta técnica de manera perfecta, pero para los que no, aquí arriba te dejo el link para que vayas a aprender esta técnica de manera muy detallada. Y la tercera y la más importante, ya que es la encargada de darle toda la magia y la autenticidad a este efecto, es una técnica de conteo. Esto tal vez suene algo extraño, pero más adelante va a ser muy sencillo de entender. Bien, para iniciar el efecto debemos de tener nuestras 4 reinas cara arriba, siempre frente al espectador. Esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a contar cartas, teniendo en cuenta que solamente vamos a poder sujetar las cartas por la esquina inferior que está, digamos, libre. Si se fijan, cada esquina de la baraja está cubierta o al menos tocando una parte de nuestra mano. Sin embargo, esta esquina donde se encuentra la denominación de la carta está completamente libre y es aquí donde nuestros dedos pulgar, índice y tal vez a muchos les ayude también el dedo medio van a sujetar las cartas de esta manera. Es en esta posición como vamos a realizar el conteo de todo el efecto. Siempre que estemos contando cartas las vamos a sujetar en esta posición. Así que recuerden, esquina inferior donde se encuentra denominación de la carta. Así que sujetamos y nuestra otra mano nos va a ayudar para contar de manera muy natural. Contamos 1, 2, 3 y 4. De esta manera vamos a terminar con las cartas exactamente en la misma posición. Si se fijan, contamos 1, 2, 3, 4 y las cartas terminan exactamente igual. Ahora, el primer paso será al momento de contar 1 y 2, debemos de meter nuestro dedo meñique en la segunda posición. De esta manera continuamos colocando tercera y cuarta reina y una vez que tengamos las 4 cartas colocadas de esta manera, lo que vamos a hacer es la técnica para girar cartas. No sé si recordarán que hace ya algún tiempo enseñé la técnica de Top Shot, esta técnica donde con ayuda de nuestro dedo meñique lanzamos cartas de manera muy rápida y muy sorprendente. Si no has visto este video, aquí arriba te lo dejo. Pues digamos que es una variación de esa técnica. ¿Por qué variación? Porque no vamos a lanzar cartas, sino que simplemente nos vamos a ayudar del dedo meñique para voltear las cartas de abajo. Como pueden ver, nos encontramos exactamente igual que un Top Shot, pero con la diferencia de que esto es un movimiento muy lento y que estamos tapando las cartas de esta manera. Al estar cubriendo con las 2 primeras reinas, podemos girar las cartas con completa naturalidad y al final cuadrar para que el dorso de la carta no se vea en ningún momento. Como pueden ver, voy a repetir la introducción, cuento cada una de las cartas y al final hay un movimiento que hago con la mano. Pues este movimiento es precisamente el volteo de las 2 últimas cartas para que queden exactamente así. 2 cara abajo y 2 cara arriba. Y es aquí donde debemos contar las cartas de manera muy específica para jugar con la mente del espectador. Vamos a tomar las cartas exactamente igual, esquina inferior donde se encuentra la denominación de la carta, contamos una y al llegar a la segunda carta vamos a pasar no solamente la segunda sino también la tercera, pero todo esto en una sola secuencia, es decir, pasamos ambas cartas de esta manera. Como pueden ver, todo el efecto se encuentra en el dedo pulgar. A mayor presión hagamos, es más probable que la segunda carta, la reina de diamantes que se encuentra debajo de la reina de corazones, también salga expulsada junto con esta carta. Al expulsar las 2 cartas, por obvias razones, ya solamente nos queda una de las 2 cartas volteadas, que sería la reina de tréboles. Para el espectador, en realidad quedaría una cuarta carta debajo de esta carta volteada, y es aquí cuando debemos hacer lo siguiente. Al momento de pasar la reina de corazones hacia la otra mano, los dedos de abajo, es decir, dedo medio y dedo índice, van a tomar la primera carta, van a tomar la carta que se enseñó en primera ocasión, la reina de picas. Esto ya juntándolo en una sola secuencia se va a ver de la siguiente manera. Pasamos primera carta, pasamos segunda y tercera carta al mismo tiempo que nuestro dedo índice y medio toman la reina de picas y una vez que hacemos esto, pasamos la primera carta volteada para el espectador y pasamos la reina de picas. Esto créanme, aunque en realidad estemos enseñando la reina de picas 2 veces en la misma secuencia, el espectador no le va a prestar importancia ya que toda su atención se centra en que ahora hay una carta volteada. Al momento de ver el dorso de la carta, ya olvida por completo cuáles son las cartas que vio al momento de contar cartas, así que no se preocupen por esta situación. Ya aparecimos la primera carta volteada, ahora vamos con la segunda y para esto hacemos exactamente lo mismo.
cuadramos, tronamos, pasamos primer carta, pasamos la segunda junto con la tercera y al mismo tiempo la reina de picas se va hasta abajo de las cartas. Terminamos de pasar las 2 cartas y seguimos contando 1 y 2. De esta manera. Como pueden ver, se repite la misma situación. La reina de picas se vio al inicio y al final, como si hubiera 2 reinas de picas repetidas. Pero como les digo, el espectador está tan enfocado en que las cartas están girando que olvida por completo el valor que están teniendo las cartas que se muestran, así que no se preocupen por esto. Ahora pasamos a la tercera carta. Para voltear la tercera carta debemos hacer un pequeño cambio en el orden que tienen las cartas actualmente. Ahorita, como pueden ver, hay una carta cara arriba, 2 cartas cara abajo y por último una carta cara arriba. Lo que debemos conseguir es completamente lo contrario, es decir que aquí y al final hay una carta cara abajo. Para esto simplemente cortamos por la mitad con la excusa de que estamos enseñando las cartas y al momento de regresar no vamos a regresar así, sino así. Ahora, como pueden ver, hay una carta cara abajo, 2 cartas cara arriba y por último una carta cara abajo. Y ya una vez que estamos así, vamos a poder aparecer la tercera carta. Para esto hacemos exactamente el mismo conteo que hicimos con anterioridad. Tomamos por la esquina, pasamos una carta, pasamos segunda y tercera carta al mismo tiempo que tomamos la primera carta y enseñamos una y enseñamos 2. De esta manera el espectador ya vio 3 cartas. Pero ahora necesita comprobar que realmente hay 3 cartas cara abajo, pero en realidad si extendemos de esta manera vemos que solamente son 2. Así que vamos a hacer nuevamente el volteo que hicimos al inicio. Para esto cuadramos las cartas y al momento de abrir nosotros nos vamos a ayudar del dedo índice que está sujetando el montón de cartas para meter la primera carta de esta manera y con el dedo meñique introducirlo en la primera carta. Al hacer esto, al momento de extender las cartas, podemos girar al mismo tiempo que las demás cartas se dan la vuelta. De esta manera. Ya que mostramos que en realidad si hay 3 cartas cara abajo, lo que vamos a hacer es voltear la última carta, la reina de corazones. Para esto, repetimos por 4ª ocasión la misma técnica de conteo. Cerramos todo y comenzamos a contar. 1, pasamos segunda y tercera mientras tomamos la hasta abajo. 3 y 4. Así de sencillo. Si lo hacemos rápido, pareciera que todas las cartas están cara abajo, mientras que la reina de corazones está cara arriba en todo momento. Y ya una vez que terminamos de contar, ya que llegamos a este punto, lo mejor sería acabar con broche de oro. ¿Y cómo conseguimos esto? Pues si ya volteamos las cartas una a una, ahora vamos a voltearlas todas al mismo tiempo. Para esto cerramos las cartas y ya que estamos en esta posición, vamos con la última técnica del día de hoy. Un double lift. Esto es de lo más sencillo, únicamente extendemos 2 primeras cartas de esta manera, introducimos dedo meñique y giramos como a nosotros más nos guste. Yo en esta ocasión tomo por la esquina que hemos estado utilizando de manera frecuente, giramos y aquí ya giré 2 cartas en lugar de una. Al hacer este movimiento solamente queda tronar los dedos y hacer el conteo por 5ª y última ocasión. Tomamos y mostramos 1, 2, 3, 4. Así de sencillo es como podemos realizar este efecto. Ya para finalizar podemos tomar las cartas y guardarlas en nuestro bolsillo o volver a hacer la técnica de volteo. Para esto simplemente tomamos la primera carta, introducimos dedo meñique y giramos al mismo tiempo que extendemos las cartas de arriba. Ya una vez que hicimos esto, ahora sí podemos darle con completa libertad las cartas al espectador y seguir sorprendiendo a tus amigos con algún otro efecto que hayas aprendido en este canal. Espero que no solamente te haya gustado, sino que realmente te haya encantado este efecto y si fue así que lo pongas en práctica con tus amigos, familiares, con tu chica, con tu chico o con cualquier persona. En estos momentos todos necesitamos un poco de asombro y tú eres el único encargado de lograr esto. Y bien, si realmente te gustó, no olvides dejar un like, compartir, suscribirte, activar esa pequeña campanita con la cual YouTube te avisará semana con semana cuando suba un nuevo video. Por cierto, ya solamente quedan 9,000 personas para llegar a los 200,000, así que vamos, confío en ustedes, por favor hagámoslo. Y dejar un comentario acá abajo, ya sea de algún video que quieras ver, de alguna técnica, de alguna rutina o bien de lo que tú quieras. Ah, y por último, una última petición: suscríbete a mi segundo canal, el cual es el mismo contenido que estás viendo aquí, pero en inglés, para traspasar esas fronteras y llegar a muchísimas personas más. Y también a mi nuevo canal, el cual se llama Señor Mago. En este canal encontrarás trucos de magia muy básicos. Aquí, si se fijan, tenemos hasta escenografía nueva, muy profesional para todos ustedes. En ese canal encontrarás trucos de magia para principiantes y que te van a sacar de algún apuro, ya sea para romper el hielo o bien para sorprender a esa persona especial. Así que bueno, sin más que decir, nos vemos con un truco nuevo. Bye.